Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas noches. En este video veremos la conferencia de prensa de la Casa Blanca, donde hablan sobre una posible guerra con China, sobre el viaje de Nancy Pelosi a Taiwán y mucho más. Veamos la transmisión. Todos. Bienvenidos de vuelta. Y feliz lunes para todos. Hoy me acompaña el coordinador de comunicaciones estratégicas de la Dirección de Seguridad Nacional. Kirby nos va a dar detalles sobre la asistencia de seguridad a Ucrania, las exportaciones de granos desde Odessa y otros elementos de política exterior. Él estará con nosotros durante unos 15 minutos y posteriormente continuaremos con la conferencia de prensa. Buenas tardes a todos. Algunos puntos para comenzar. El primer embarque de granos salió exitosamente del puerto de Odessa bajo el acuerdo más reciente entre la ONU, Ucrania y Rusia. Obviamente recibimos con beneplácito este paso y esperamos más embarques en los próximos días para abastecer los mercados mundiales con cereales, girasol, aceite de girasol y otros productos. Obviamente Rusia ha utilizado la alimentación como arma, bloqueando de manera efectiva los puertos ucranianos desde el comienzo de esta crisis. Instamos a Rusia a cumplir con sus compromisos bajo este acuerdo, incluyendo facilitar la exportación de productos agrícolas en puertos del Mar Negro para aliviar la falta de seguridad alimentaria en el mundo. Así que estaremos atentos. También hoy Jake Sullivan, el secretario de Seguridad Nacional, el secretario de Estado y el general Mark Milley hablaron con sus contrapartes ucranianos sobre el apoyo de Estados Unidos a Ucrania a medida que el pueblo ucraniano siga haciéndole frente a la agresión de Rusia. Y le hablaron de un nuevo paquete de asistencia que será aprobado hoy por el gobierno Biden. El secretario Austin le habló a sus contrapartes ucranianos el viernes para darles un adelanto. El anuncio de hoy va a incluir más municiones para los sistemas de cohetes conocidos como HIMARS, así como municiones para los sistemas de artillería que ya le han sido proporcionados a Ucrania y han sido emplazados. Esta será la 17ª ocasión en que el gobierno Biden autoriza paquetes de asistencia a Ucrania bajo la autoridad presidencial, un total de más de 8.000 millones de dólares en material y asistencia de seguridad para Ucrania desde que comenzó la invasión a mediados de febrero. En cuanto a Taiwán, sabemos que todos tienen esto en mente. Quiero reiterar que la presidenta de la Cámara de Representantes no ha confirmado planes de viaje. Eso dependerá de ella y de su personal. No vamos a comentar o especular sobre su viaje. Desde el comienzo hemos sido muy claros en que ella va a tomar sus decisiones y el Congreso es una rama independiente del gobierno. Nuestra Constitución contempla separación de poderes y tenemos más de 4 décadas de relaciones diplomáticas. La presidenta puede visitar a Taiwán y ha habido precedentes de estos sin incidentes, incluso este año. Quedamos muy claros en que nada ha cambiado respecto a nuestra política de una sola China, que se guía por la Ley de Relaciones con Taiwán, los comunicados y garantías asociados con este proceso. Hemos dicho reiteradamente que nos oponemos a cualquier cambio unilateral del status quo de parte y parte. Hemos dicho que no apoyamos la independencia de Taiwán y esperamos que las diferencias entre las partes sean resueltas de manera pacífica. Se lo hemos comunicado a la República Popular China al más alto nivel, incluyendo la semana pasada una conversación entre el presidente Biden y el presidente Xi. El asesor de Seguridad Nacional, el secretario de Estado y el jefe del Estado Mayor Conjunto también se lo han reiterado a Beijing en unas 6 conversaciones recientes.
En términos simples, no hay razón para que Beijing convierta una potencial visita en concordancia con una política de larga data como un pretexto para incrementar actividades agresivas en o alrededor del estrecho de Taiwán. No obstante, el fin de semana, antes de la llegada a la región de la presidenta Pelosi, China realizó un ejercicio con munición de combate. Estas potenciales acciones de China pudieran incluir provocaciones militares como el lanzamiento de misiles en el estrecho de Taiwán o hacia Taiwán, operaciones que alteren el ingreso a la zona de identificación de Taiwán, operaciones aéreas o navales y ejercicios militares que pudieran ser altamente publicitados. Esto también incluye medidas en el ámbito diplomático y militar, incluyendo las aseveraciones recientes de China sobre esta materia. China decía que el estrecho de Taiwán no era una vía de navegación internacional. También estamos hablando de tendencias de los últimos años. Pero otros pasos pueden tener un alcance diferente. El año pasado, o la última vez que China lanzó misiles en el estrecho de Taiwán, fue una provocación por una visita del presidente a su universidad. Nosotros y otros países del mundo consideramos que una escalada no beneficia a nadie. Las acciones de Beijing pueden tener consecuencias inesperadas que pueden incrementar las tensiones. Mientras tanto, nuestras acciones no son una amenaza y no constituyen un cambio. Nada de esta potencial visita, que tiene precedente, cambiaría el status quo. Y el mundo debe rechazar cualquier esfuerzo de la República Popular China en contrario. No vamos a enfrascarnos en amenazas ni nos vamos a dejar intimidar. Vamos a seguir operando en el mar y en el cielo de la región como lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Apoyamos una región Indo-Pacífica libre y queremos mantener líneas abiertas de comunicación con Beijing. Todo eso es importante y todo eso busca preservar el status quo. Esperamos que Beijing siga utilizando esta retórica hostil en los próximos días. Estados Unidos, por contraste, va a actuar con transparencia. Estaremos aquí, responderemos sus preguntas y les daremos los hechos. También queremos mantener abiertas las líneas de comunicación con Beijing. Como dije, esto es lo que el mundo espera, no solo de Estados Unidos, sino también de China. Y alentamos a Beijing a acatar ese compromiso también. ¿Preguntas? Considerando todas estas amenazas de China y el hecho que la presidenta Pelosi estaría considerando un viaje sin sopesar la posible reacción de China, pudiéramos decir que esta es una prueba de la voluntad de China de imponer su punto de vista sobre Taiwán. La respuesta en corto es que esa es una pregunta más bien que habría que dirigirle al presidente Xi. Nosotros hemos dicho muy claramente que si ella fuera, no sería algo sin precedentes. No es algo nuevo ni cambia nada. Lo que esperaríamos que se infiera de todo lo que hemos hecho y dicho es que estamos siendo consistentes. No ha habido cambios. No hemos incrementado la retórica ni cambiado nuestro comportamiento. Todo se condice con nuestras obligaciones y compromisos. Pero si nada ha cambiado, ¿por qué instaban a la presidenta a no viajar? No sé que la hubieran instado a no ir. ¿Quién le dijo? El presidente dijo que no le parecía una buena idea. La presidenta de la Cámara toma sus propias decisiones. Nosotros le damos contexto, análisis, hechos e información para que pueda tomar la mejor decisión posible.
en cada viaje internacional. Y no me voy a adelantar a ella o a su personal. ¿Siguen pensando que es una mala idea? Yo la remitiría a otros ámbitos. Como equipo de seguridad nacional, no solo como departamento de defensa, tenemos la obligación de darle todo el contexto necesario antes de un viaje. Y por cierto, vamos a seguirlo haciendo durante el resto de su viaje, para cualquier cosa que necesite para que su visita sea exitosa. Usted ha enfatizado la separación de poderes y la separación del poder legislativo del ejecutivo. La Casa Blanca confía en que ella comprende esa separación. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con China desde hace décadas. No puedo hablar en nombre del presidente Xi, pero pienso que ellos comprenden cómo está organizado nuestro gobierno, nuestra constitución, y que tenemos tres ramas equivalentes del poder público. Como dije al comienzo, la República Popular China lo comprende. Si ustedes confían en eso, ¿no es este un asunto que el presidente Biden pudo haber discutido directamente con el presidente Xi? Aparentemente esto no fue muy relevante en la conversación. El presidente fue muy franco y dejó en claro que el Congreso es una rama independiente del gobierno. La presidenta Pelosi y otros miembros del Congreso toman sus propias decisiones. Si la política es que el presidente no alentaría o trataría de disuadir a legisladores de viajar a la región, si un legislador de alto nivel quisiera hacer uno de estos viajes, ¿intervendría? El presidente, en mi opinión, sería consistente. Él daría a los miembros del Congreso información, pero ellos toman sus propias decisiones sobre cuándo y a dónde viajan. Lo más que podemos hacer es darles asesoría. ¿Alguien en el Ejecutivo ha hablado directamente con la presidenta Pelosi para decirle que no debería hacer el viaje? ¿Algún contacto entre funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca y el Congreso? Antes de su partida, la presidenta Pelosi tuvo contactos con miembros del Ejecutivo. Yo no voy a divulgar el contenido de las conversaciones, especialmente con la presidenta de la Cámara, pero me remito a lo que dije antes. Contexto, análisis, información sobre su viaje, que se condice completamente con lo que hemos hecho en el pasado. Considerando los riesgos de seguridad nacional y la retórica de China, no debería haber una posición más firme que pudieran dar respuestas diferentes a otros países. Considerando la reacción de China, ¿no pone eso en riesgo a todos los estadounidenses? ¿Considera el presidente que este es un caso diferente? ¿No debería su equipo estar más involucrado? No voy a entrar en detalles de la conversación y hasta dónde se llegó en los detalles de qué es lo que ella quiere lograr con este viaje. Le hemos dado la misma información que hemos tenido en el pasado, así que no voy a entrar en detalles. ¿Por qué el presidente se ha molestado en este drama del comienzo? ¿Por qué no decirle a los chinos que su comportamiento era simplemente histriónico?
Mire, yo no he visto ningún drama. Creo que usted lo está creando en su pregunta. Hemos sido muy claros con los chinos respecto a dónde estamos sobre estos temas, sobre la política de una sola China y nuestro apoyo a una región Indo-Pacífica libre y abierta. Quiero volver a lo que dije al comienzo. Espero que hayan tomado nota. Nada ha cambiado. Aquí no hay drama, no es algo sin precedentes. Si es que la presidenta fuera a Taiwán. Tampoco es algo sin precedentes que miembros del Congreso visiten Taiwán. Se hizo incluso este año. No tenemos interés alguno, como dije, en incrementar las tensiones aquí o en cambiar nuestro enfoque como gobierno o seguir al lado de nuestros aliados y socios para que las tensiones en el estrecho de Taiwán se diriman de manera pacífica. Yo realmente no sé del drama al que usted hace alusión. Todo lo contrario. Lo que hemos dicho, y lo reiteré hoy, el presidente Biden se lo mencionó al presidente Xi, todo esto es consistente. No hay razón para usar una potencial visita para justificar o para denunciar una crisis o un conflicto. A nosotros no nos interesa y no hay justificación para usar una potencial visita para lanzar medidas escalatorias, como lo dije al comienzo. John dice que la presidenta de la Cámara puede tomar sus propias decisiones y hemos hablado de visitas previas, pero esta vez hay más tensiones y la presidenta de la Cámara es del mismo partido que el presidente. ¿Qué pasa si la Casa Blanca está en desacuerdo con su decisión? Esencialmente la Casa Blanca preferiría que no se hiciera la visita. ¿Quiere que yo le diga que no estamos de acuerdo? En base a las conversaciones que han tenido. Dos cosas. Primero, no ha habido una discusión con la presidenta sobre la siguiente escala de su viaje. Usted me está preguntando como si ella hubiera confirmado que iría a Taiwán. Yo no he visto tal confirmación. La remitiría a la presidenta y a su personal para hablar de su itinerario. Y número dos, nuestra responsabilidad es asegurarnos que ella y su equipo tienen toda la información necesaria y mantener las líneas de comunicación abiertas. Es un requerimiento. La presidenta y su equipo toman sus propias decisiones. Ustedes parecen asumir que nosotros tenemos que dar una aprobación. No es así. El Congreso es una entidad independiente del gobierno. El viaje sería tratado diferente si ella va por cuenta propia o si va en una misión oficial. Está viajando en un avión militar, lo cual es típico. Ha habido contactos entre gobiernos desde la conversación Biden-Xi. No sé de otras comunicaciones después de la llamada. ¿Y qué planes se están tomando para que no haya peligro para ella si es que va a Taiwán? No voy a dar detalles. Parte de nuestras responsabilidades es garantizarles la seguridad durante su viaje. En términos de la agenda de la presidenta y su agenda, que parece diferente a la agenda del presidente, las Fuerzas Armadas no parecen considerar esto como una buena idea. ¿Cuál es su posición sobre las cosas que ella quiere promover durante su visita?
hay una visita de parte de la presidenta y otra cosa de parte de los demás. Ella puede hablar por sí misma y es su prerrogativa decir lo que quiera decir. Por eso era importante en mi declaración inicial decir que este gobierno sigue fiel al principio de una sola China, esa política, y que no queremos ver un incremento en las tensiones en el estrecho de Taiwán y que no apoyamos la independencia de Taiwán. Esa es nuestra política, el enfoque de este gobierno. Yo no le puedo hablar de lo que la presidenta Pelosi pueda hacer o decir en este viaje. Debido a la cercanía entre la presidenta de la Cámara y el presidente, esto conduce a la pregunta de si esta actuación de la presidenta compromete la política exterior del presidente. El presidente se siente confortable con la política exterior que adelanta su gobierno, que respeta principios históricos. El presidente está satisfecho con nuestra política hacia China y Taiwán, y la semana pasada reiteró esas políticas y percepciones con el presidente Xi. Mencionabas el potencial lanzamiento de misiles. ¿Corre un riesgo la presidenta de la Cámara con este viaje? No hay razón para que nadie corra riesgos. Nuevamente, no ha habido anuncios de la presidenta Pelosi, pero no hay razón para que esto pase a mayores o que haya una escalada. Y en cuanto a potenciales riesgos, diría que esa es una pregunta más apropiada para la República Popular China. Nosotros vamos a estar dándole seguimiento a esta situación para que su visita se desarrolle con seguridad, porque esa es nuestra responsabilidad. Y como dije desde el comienzo, instamos a China a que si ella fuera, vean esto como lo que es. Nada nuevo, no es un cambio en nuestra política, ni se trata de una visita sin precedentes de la presidenta de la Cámara. Usted dice que Estados Unidos no se va a dejar intimidar. ¿Le parece que esto puede ser interpretado por China como una escalada? Como usted dijo al comienzo, algo que ellos han hecho, que han hecho recientemente, han hecho comentarios con una retórica irresponsable. Pensamos que es importante para que cualquiera en la región comprenda con cuánta seriedad tomamos nuestros compromisos de seguridad en la región Indo-Pacífico. No hay razón para que haya una escalada y de hecho tenemos todas las razones para decir que queremos que esto no conduzca a una escalada en la región Indo-Pacífico o a tensiones entre Washington y Beijing. ¿Sabe la Casa Blanca si la presidenta Pelosi fue invitada a viajar a Taiwán? Sabemos que no ha anunciado nada. Funcionarios de la Casa Blanca han hablado con su personal. Yo no voy a hablar del itinerario de la presidenta Pelosi. Y un punto más, si me permite, porque estaba pensando en eso. Cuando se amenaza con operaciones militares, potenciales operaciones militares, lanzamientos de misiles y demás, lo que hace esto es incrementar el riesgo de un error de cálculo con consecuencias no deseadas. De ahí es de donde surge el riesgo. No se trata tanto de un ataque directo, sino de las probabilidades de un error de cálculo.
con todo lo que has dicho aquí, ¿por qué China está reaccionando de esta manera? Es difícil saberlo. Y usted me pregunta y no sé si... No me siento cómodo hablando de esto. La pregunta es más pertinente para el presidente Xi, la República Popular China o sus Fuerzas Armadas. Nosotros hemos mencionado esto aún desde antes que se hablara de una potencial visita de la presidenta de la Cámara. El incremento en la agresividad de las fuerzas emplazadas en la región, las fuerzas del Ejército Popular de Liberación, posiciones más agresivas en ejercicios militares y demás, aparte de su retórica. Esto ha venido ocurriendo desde hace meses. Temas como la coerción de China, tácticas intimidatorias. Mire, yo no puedo responder la posibilidad de esta visita. Yo solamente puedo hablar por el presidente Biden, por este gobierno y cómo hemos tratado de manejar las tensiones y manejar una de las relaciones internacionales más importantes que tenemos, dejando en claro lo que estamos viendo, compartiéndolo con ustedes, dejando en claro que no existe razón alguna que pudiera justificar un conflicto o incrementar tensiones, o que pueda servir como pretexto para una reacción. Si la presidenta hiciera el viaje, sería consistente con algo que se ha hecho en el pasado. Y esto no conlleva implicaciones sobre cambios en la política de Estados Unidos sobre una sola China y nuestra obligación de apoyar la autodefensa de Taiwán. Si ella fuera a Taiwán, ¿cómo se enteraría la Casa Blanca? ¿Por televisión? ¿Cómo lo sabrían? La presidenta viaja en un avión militar, así que vamos a saber. Hablabas de la separación entre las tres ramas de poderes públicos, pero cuando ella viaja en un avión militar bajo el control del presidente, ¿cómo puede decir que no tienen nada que ver con esto? No he dicho eso. Jamás hemos dicho eso. Desde que ella informó que viajaría al extranjero, nos estamos preparando para brindar transporte, para darle información, contexto. Yo lo he dicho, Karine lo ha dicho, nada de nuevo. No es que no estemos involucrados, pero nosotros no tomamos decisiones por la presidenta de la Cámara. Podemos hacer recomendaciones, pero ella toma sus propias decisiones. Ella entiende esta situación y el presidente también lo entiende, cuáles son las prerrogativas de los miembros del Congreso. Respecto a Ahmadinejad, en una entrevista en CNN, ella le pedía al gobierno que expulsaran a diplomáticos iraníes de territorio estadounidense. La semana pasada se produjo el arresto de otro hombre. ¿Consideraría Estados Unidos que el presidente aclare cuál es su posición a este respecto? Déjeme decirle lo siguiente. Condenamos las tentativas aparentes de hacerle daño a Masih Alinejad en su residencia en Nueva York la semana pasada. Recomendamos una respuesta clara
Frente a este asunto, que es una investigación criminal, voy a referirles a las autoridades policiales. Mientras esperamos el resultado de la investigación, queremos reiterar que es de máxima prioridad enfrentar la amenaza que representa Irán, incluyendo contra residentes de larga data de Estados Unidos. Gracias a todos. Gracias, John. Un punto para comenzar, los precios de la gasolina. Para darles una actualización de dónde estamos en este momento con los precios de la gasolina, que han estado bajando por casi 7 semanas. Para esta mañana el precio promedio había bajado 81 centavos por galón desde la cresta de junio. Como pueden ver aquí, eso significa que las familias estadounidenses con 2 coches están ahorrando casi $80 al mes. El precio promedio de la gasolina está en $3.99 en promedio en el país, y los precios promedio de la gasolina han bajado en 19 estados. La guerra de Putin sigue afectando el suministro petrolero mundial, pero la Casa Blanca ha tomado medidas históricas para mitigar el impacto sobre la familia estadounidense. Él ha estado extrayendo 1 millón de barriles diarios de petróleo de la reserva estratégica. Él ha movilizado a socios globales para colocar millones de barriles de petróleo en el mercado, y el suministro está llegando a un punto históricamente alto. El Departamento del Tesoro indica que estas iniciativas han reducido los precios de la gasolina hasta en 40 centavos por galón, como ustedes vieron la semana pasada. Todavía hay más trabajo que hacer, pero estamos enfrentando la baja más significativa en los precios de la gasolina en más de una década. En cuanto al presidente y su más reciente cuadro de COVID, la última vez que él dio positivo en un examen, se había identificado a 17 contactos. Hay más después del cuadro del fin de semana. Esos 17, sus pruebas siguen siendo negativas. Es algo que compartimos con todos ustedes. Con esta prueba positiva que compartimos con ustedes el sábado, ha habido 6 contactos cercanos y los 6 individuos siguen normales. En cuanto a la medicina que se le había suspendido, él ha reanudado su régimen de medicamentos. Hay video desde ayer sobre los acontecimientos en el Capitolio. ¿Puede decirnos si el presidente tendrá que volver a estar en cuarentena? ¿Se siente frustrado? ¿Cómo se siente de estar lejos de la primera dama? Bueno, el día es joven, nunca se sabe, pero estaba bromeando. La próxima vez trataré de ser más divertida, pero en fin, él sigue trabajando desde la residencia presidencial, y debo decirles que el presidente está plenamente vacunado, tiene los refuerzos, ha sido tratado con Paxlovid. Gracias a eso tuvo síntomas muy leves, y como dijimos, con el Paxlovid hay un pequeño porcentaje de personas que tienen recaídas, pero ustedes lo vieron. Dijo que se siente bien, suena mejor y luce bien. Está ansioso por volver a hacer labor política. A él le gusta eso, y va a seguir haciéndolo en los próximos 2 días de cuarentena en la Casa Blanca. Algunos dicen que el presidente se siente mejor, pero no se ha hablado de síntomas. ¿Qué síntomas tiene?
no hemos visto síntomas recurrentes, según decía la carta del Dr. O'Connor el sábado. La situación no ha cambiado. Hablé con el Dr. O'Connor poco antes de venir a hablar con ustedes. Algunos de ustedes han tenido COVID o conocen a alguien que ha tenido COVID. Los síntomas no desaparecen de inmediato. Hay síntomas que se prolongan. Esto es de esperarse. Pero no hay síntomas recurrentes. Se siente bien. Las recomendaciones de los CDC sobre el Paxlovid no son muy claras. ¿Puedes aclararnos cuál es la expectativa del presidente? ¿Va a continuar el régimen por 6 días, 10 días? Él se va a guiar por las recomendaciones de los CDC. Serán 5 días de aislamiento. Desde la recaída. Correcto, el sábado. ¿Cuándo podrá saber la reacción del presidente a la negativa del senador Manchin de... Mire, vamos a dejar a alguna de esta gente dar sus declaraciones propias. Me da la impresión que el senador Manchin está altamente concentrado en la ley de reducción de la inflación. Ha estado concentrado en eso. Él sabe que esto va a beneficiar a las familias de clase media, va a reducir costos y no hemos visto todavía en cuanto al cambio climático u otras áreas una situación adversa. Pero en cuanto al apoyo al presidente Biden en 2024, mire, esto fue lo que yo dije al respecto. Desde aquí, desde el podio, yo no puedo inmiscuirme en temas electorales. El presidente ha dicho muchas veces que quiere postularse en 2024. Falta mucho tiempo. Y en este momento nuestra prioridad es no distraernos. Ustedes lo vieron la semana pasada, se anunció una vasta inversión en manufactura, en fortalecer la cadena de suministros. Hablamos de la cadena de suministros en el país. Tenemos múltiples tareas por delante que es sumamente importante completar para el bien del pueblo estadounidense. Nos vamos a mantener enfocados y no nos vamos a dejar distraer. Como seguimiento al tema del COVID, ¿es posible que el presidente, en su deseo de que podía trabajar, se esforzó más de la cuenta, considerando su edad? No. Para darle una respuesta concisa, mire, nosotros hemos sido transparentes a decir que cuando se trata de Paxlovid hay una pequeña posibilidad de una recaída. No es algo fuera de lo común, sucede, y el presidente, de acuerdo con su médico, ha tenido síntomas muy leves. No pensamos que él se haya esforzado más de la cuenta o que haya hecho algo indebido. Estaba evolucionando bien, fuimos transparentes, hablamos de lo que podía ocurrir y también hemos sido transparentes en que si tuviera otro examen positivo o tuviera una recaída, se los informaríamos. Se siente bien, le está yendo bien, está haciendo su trabajo en la residencia presidencial y está ansioso por volver a entrar en acción. ¿Y cuál sería el siguiente paso desde la perspectiva de la Casa Blanca en cuanto al tema de la inflación? ¿Han escuchado de la senadora Sinema? No voy a entrar en detalles sobre conversaciones con miembros del Congreso. Le puedo decir, y lo he dicho antes, que el personal de la Casa Blanca
nuestros funcionarios siguen en contacto con gente en la Cámara de Representantes, brindando asistencia técnica, cualquier guía que puedan necesitar, seguiremos haciéndolo. Y el senador Manchin le preguntaron sobre esto, dejaré que sea el quien responda sobre las negociaciones. En cuanto a la emergencia de vivienda pública en Nueva York, la Casa Blanca apoya este tipo de medidas. Esta es una decisión de ellos. Son jurisdicciones locales, ellos deben determinar qué es lo que van a hacer. Ellos saben mejor que nosotros qué está ocurriendo en el terreno. Sí debo decir, porque hemos tenido algunas noticias sobre las vacunas que yo he mencionado, sobre los anuncios de la semana pasada, más de 700.000 vacunas distribuidas. En este momento esas vacunas están llegando a zonas que realmente las necesitan. Si usted piensa en las 737.000 vacunas ya despachadas, tenemos más de 1.100.000 vacunas distribuidas. Es muy importante cuando estamos tratando de enfrentar el problema de la viruela del mono, facilitar las pruebas. Estamos haciendo cerca de 80.000 pruebas por semana. Queremos asegurarnos que la gente se hace las pruebas y si tienen la viruela del mono o no. Ya he mencionado esto antes, en la campaña de educación, de alcance, para que la gente sepa exactamente qué esperar y cuáles son los tratamientos. Puede comentarnos sobre lo que dice o lo que piensa el presidente de declarar una emergencia nacional en relación con este tema. En cuanto a una emergencia de salud pública, esa es una decisión que la tomaría el secretario Becerra, no sería el presidente, pero como saben, estamos considerando todas las opciones para ayudar a frenar este brote. Eso es urgente, es importante, pero nuevamente esto dependería del secretario Becerra. Yo la remitiría al Departamento de Salud y Servicios Sociales. ¿Alguna preocupación por la recaída del presidente? ¿Alguna reconsideración del uso de Paxlovid? No, pensamos que el Paxlovid tiene cerca del 90% de probabilidades de prevenir cuadros severos. El presidente ha tenido síntomas leves debido al Paxlovid, debido a sus vacunas, a los refuerzos. Esto es algo que anticipábamos. Sabíamos que había una pequeña probabilidad de una recaída y los cuadros de recaída son muy pequeños y las ventajas del Paxlovid superan esto con creces. Así que los estadounidenses que no se han vacunado, no se han puesto los refuerzos, los instamos a que lo hagan. El tratamiento del presidente es lo mismo que está a disposición de la ciudadanía y eso es lo que ha hecho este gobierno y este presidente desde el primer día de su gestión. Y si pudiera preguntar, sé que estás cansada de responder preguntas sobre el 2024. El expresidente Trump ha estado insinuando lo que él pudiera hacer. ¿Cuándo estaría el presidente Biden sometiendo la documentación? El presidente ha dicho que tiene la intención de postularse, lo ha dicho varias veces. Nuevamente, hay trabajo que hacer en los próximos días o semanas. No vamos a dejarnos distraer por lo que haga el expresidente. Ese no es nuestro foco.
Nosotros nos concentramos en la legislación para reducir la inflación, que es algo histórico, sumamente importante. Cuando hablamos de reducir costos de las medicinas recetadas, cuando hablamos de reducir el costo de la energía, esto es muy importante. Así que vamos a seguir hablando de esto. Vemos que la ley de reducción de la inflación es como un punto de partida y vamos a seguir asegurándonos de completar este proceso. Sobre el caso de COVID del presidente, cuando una persona da pruebas negativas, los CDC la disuaden de viajar. Bueno, eso es algo diferente porque no hay recomendaciones de los CDC respecto a viajes en caso de una recaída. Así que en lo que concierne a viajes no tengo nada que compartirles en este momento. Por lo pronto no hay recomendaciones para los casos de una recaída. Pero no se asume que cuando el presidente tenga una prueba negativa va a poder volver a viajar. Nuevamente mencioné los 5 días de aislamiento. Se le van a estar haciendo pruebas regularmente. Una de las razones por las que pudimos informarles que había dado positivo en una prueba es porque se le incrementó la cadencia de pruebas. Queremos asegurarnos de hacer esto y por eso pudimos decirles a ustedes que se le hizo una prueba el sábado y dio positivo. En cuanto a viajes, no hay una recomendación de los CDC al respecto. Cuando tengamos más, se lo haremos saber. Cuando el presidente tenga una prueba negativa, ¿puede reanudar sus actividades normales? Esa es la expectativa, pero como dije, vamos a seguir las recomendaciones de los CDC. Sobre la agenda del presidente, ¿qué reuniones ha tenido el presidente? ¿Puede decirnos si ha estado hablando con legisladores? Nuevamente, el día es joven. El viernes hablamos de sus reuniones, su trabajo lidiando con las terribles inundaciones en Kentucky, el trabajo con el gobernador Beshear, hablando con miembros del Congreso. Él va a hacer mucho de este trabajo virtualmente, como se ha hecho en el pasado. El trabajo no ha parado, él va a seguir trabajando. Se va a reunir con personal de alto nivel. Si hubiera alguna otra información, la compartiremos con ustedes. El presidente Biden está considerando retirarle su apoyo al proyecto de ley de reducción de la inflación. Él dijo que no iba a incrementar los impuestos a quien gane menos de $400,000 al año, pero la Comisión Conjunta sobre Impuestos ahora dice que esto no es viable, pero ahora no se puede confiar en ellos. Le estoy diciendo que esto no está correcto porque no está completo. El reporte que vemos no está completo porque omite el beneficio que recibirían los estadounidenses en cuanto a medicamentos recetados, reducción en los precios de la energía y tenemos algunos expertos que dicen eso. Kimberly Clausen dice que muchos factores cruciales se han quedado por fuera, incluyendo el efecto de la reducción del déficit, de la inversión en energías limpias
y la reducción del precio de los medicamentos. Seth Holland dice: los republicanos no mencionan que este anuncio hace una conexión con los impuestos corporativos para empresas que ganan menos de 500 millones de dólares al año, pero no se habla del beneficio de los recortes de precios en medicamentos y demás. Penn Wharton dice que esta legislación incrementaría la inflación en 2024. ¿Le preocupa eso al presidente? Estamos de acuerdo con el senador Manchin. Él dijo ayer que no estaba de acuerdo con Penn Wharton, igual que lo hacen otros expertos, pero sí puedo decirle lo siguiente: es irónico que los republicanos en el Congreso se quejen o muestren una falsa indignación frente a este proyecto de ley que actualmente va a reducir los costos para el pueblo estadounidense, cuando ellos no han ofrecido nada al respecto. Lo que ellos ofrecen es aumento en los impuestos, y lo que ellos han propuesto es ponerle términos al Medicare y al Seguro Social después de 5 años. Y así es como ellos quieren lidiar con esta situación. Nosotros hablamos de hacer todo lo contrario. Han pasado 3 días desde que funcionarios chinos amenazaron con matar a la presidenta Pelosi. ¿Cuándo va el presidente a responder, o por lo menos decir no lo hagan? Bueno, Kirby estuvo aquí hablándoles de esto. Dijeron que podían tumbarle el avión. Bueno, hemos dicho que no hay ninguna necesidad para esta retórica. El presidente ha sido claro que la política hacia China no ha cambiado. Seguimos apoyando la legislación de relaciones con Taiwán, y de lo que estamos hablando acá, para estar claros, es que la presidenta Pelosi no ha confirmado que vaya a viajar a Taiwán. Nada se ha confirmado. Miren, la historia de funcionarios o miembros del Congreso viajando a Taiwán, esto no es algo sin precedentes. Nuevamente, nada ha cambiado y el presidente lo ha dejado en claro. Las farmacéuticas están diciendo que estos proyectos de ley pudieran extraer fondos del Medicare. También la Asociación de Fabricantes dice que esto es un impuesto, la fabricación en Estados Unidos, porque aceleraría la depreciación. ¿Tiene el presidente confianza en que esto no va a tener efectos perniciosos con el programa Medicaid o la producción de medicamentos en el país? Hay 55 empresas en este país que ganaron miles de millones de dólares y pagaron 0 en impuestos. Esta legislación va a corregir esa falla y va a hacer que el sistema fiscal sea más justo. Y eso es importante. Cuando pensamos en a dónde irá este dinero para la reducción del déficit, todo lo que hemos visto, esto va a ahorrar dinero. Le va a ahorrar dinero al pueblo estadounidense, y esto es crucial, especialmente cuando hablamos de inflación y de costos elevados. En cuanto al Medicare, la Asociación de Personas Retiradas y otros grupos han respaldado este proyecto de ley que le pone límites a los gastos médicos
a medicinas. Esto va a fortalecer el Medicare, reduciendo sus gastos, ahorrándole dinero a los contribuyentes y combatiendo la inflación. Eso es muy importante. Estas son las cosas que, si usted le pregunta a una familia cuáles son los costos que ustedes quieren ver que se reduzcan, le dirán medicinas, el costo de las medicinas. Esta es una inversión histórica que va a ser crucial para las familias. Eso es sumamente importante y por eso le importa tanto al presidente. En cuanto al caso de COVID del presidente, dada la importancia de que vuelva a su rutina normal, se ha hablado de otro curso de tratamiento con Paxlovid, más líquidos. No tengo más detalles que darles, aparte de lo que ha dicho su médico. Lo hemos escuchado directamente diciendo que se siente bien y nuevamente anticipábamos que podía haber una recaída con el Paxlovid. Así que nuevamente, esto no es algo inusitado. Él se siente bien. Vamos a seguir dándoles actualizaciones de su médico y nosotros vamos a continuar con lo que dice el médico. ¿Cuándo se va a promulgar la ley CHIPS? Tendremos detalles al respecto muy pronto. En este momento no tengo nada sobre eso. ¿Han recibido alguna respuesta oficial de Rusia? Mire, hemos hablado de esto en los últimos días. Nosotros queremos que Brittney Griner y Paul Whelan vuelvan a casa. Han sido injustamente detenidos. Así que queremos tener una conversación de buena fe sobre esta materia. Queremos asegurarnos de que esto se hace cuanto antes. Como le decían mis colegas, hubo una contraoferta que no nos pareció seria. Ciertamente yo no voy a negociar desde aquí, ni voy a entrar en detalles específicos, pero como pueden ver, lo que dijo el secretario Blinken y lo que ha dicho el presidente, tomamos esto sumamente en serio. Esto es vital para el presidente, queremos que vuelvan a casa. En cuanto al caso del presidente, ha habido que no había síntomas de recaída. Miren, es decir que si ustedes ven a la carta original, miren, el presidente se siente bien, pero como saben, los que hemos tenido COVID, uno queda con algunas molestias persistentes. Esto no es inusual. De eso es de lo que estamos hablando. Así que no es que esté libre de síntomas. Lo que no ha tenido es fiebre o cosas así. Bueno, quiero ser cuidadosa porque el otro día hablamos de si ha tenido fiebre o no. Tuvo un repunte de temperatura, pero no fiebre. Hablamos de un poco de fatiga, incomodidad. Eso no ha ocurrido, pero todos los que hemos pasado por COVID, yo hablo por mí misma, después de un cuadro de COVID uno queda con tos seca, dice él o usted. Digo que los que hemos pasado por el COVID antes tienden a quedar secuelas y a eso es a lo que me refiero. El presidente sigue teniendo molestias asociadas con el COVID. Sí, y como saben, ustedes lo conocen desde hace tiempo. Él frecuentemente tiene tos seca, así que ese no es el punto.
para estar clara en eso. No están hablando de que se tome tiempo extra o tiempo libre para hacer algo para que pueda descansar. Él ha estado trabajando más de 8 horas al día. Él mantiene su horario. En lugar de estar en la oficina oval, lo está haciendo en la residencia presidencial. El presidente sugirió en Arabia Saudita un potencial anuncio sobre producción petrolera. Eso dependerá de la OPEP Plus. Nosotros no somos miembros. Dejaremos que ellos respondan qué va a resultar de esta reunión. Pero el presidente no ha recibido indicaciones en este sentido. Nuevamente, eso dependerá de la OPEP. Y para aclarar en cuanto al aislamiento del presidente, el día cero fue el sábado. Esto lo informamos el sábado. Una pregunta más. Mañana los votantes en Kansas irán a las urnas. La primera ronda electoral después de que se revirtió Roe versus Wade. ¿Considera la Casa Blanca que esto puede ser indicativo de las elecciones de mitad de periodo? Esto pudiera llevar a otro estado que elimine el derecho a elegir, que coarte la libertad de las personas, que se proscriba el derecho de las mujeres a elegir, sin excepciones por violación o incesto. El presidente Biden ha dejado muy claro que la única forma de asegurar los derechos de las mujeres y restablecer estas protecciones es declarando Roe ley federal. Nuevamente el Congreso tiene que actuar, como ha dicho el presidente, y el pueblo estadounidense debe asegurarse de hacerse escuchar. Gracias, hasta mañana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.